Bueno, muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Vamos a presentar la actualización de esta semana, de cómo vamos con todo el tema del coronavirus en el mundo. Sí, ha pasado cosas muy interesantes. El tema de las vacunas, que ya empezaron a tener algo pues, prometedor, pero todavía es muy incipiente. Y vamos a ver qué nos presentan estos datos y estas informaciones y sobre todo estas tendencias a nivel mundial. Soy José Fernando Orduz, su servidor. Entonces, en total, hay 5.492.801 de casos, con aproximadamente 2.299.000 recuperados y número de muertes 346.416. ¿Esto qué corresponde? Aquí va también una muy buena noticia, en la cual estamos hablando que el porcentaje de recuperados cada vez está mayor, 41.8, y el porcentaje de muertes cada vez está disminuyendo, 6.3. Estábamos la semana pasada en 6.5, ya vamos en 6.3, es una muy buena noticia. Eh, Estamos hablando que los números de casos activos son 2.847.000, número de casos críticos 53.224, que eso corresponde al 2%, todavía nos seguimos manteniendo en esos 2%, está muy bien. Y los casos cerrados, o sea, lo que ya o se recuperaron o fallecieron, ya estamos en los casos recuperados en 87%, ya subimos 2% a nivel mundial, que eso también un 2% son muchas personas, y disminuimos 2% en el número de casos fallecidos, el cual estamos ya en un 13%. Entonces, eso también son muy buenas noticias, nos están alentando como que a nivel global ya están empezando a disminuir. Bueno, esto esto ya simplemente era como para mostrar número de casos, número de muertos. América cada vez está creciendo el número de casos y el número de muertes. Europa ya está haciéndolo más lento y Asia sigue estando muy estable. Entonces, pues definitivamente América en este momento es el continente que más tiene casos. Y a nivel de fallecidos, pues Europa sigue estando en 49.4% y le sigue con 41.7%. Eso está, pues de todas maneras, nosotros ahorita en América estamos en pleno pico. Bueno, número de casos en el mundo. Entonces, miren, pues seguimos graficando, seguimos graficando lo que es Reino Unido, España, Italia, Alemania, Francia, Irán. Entonces, fíjense que ya miren todas esas curvas, cómo ya están empezando a disminuir. Ustedes se preguntarán, ¿esta anaranjada de cuál es? ¿De quién es? ¿De qué país? ¿Es de Irán? Ya más adelante vamos a hacer un pequeño análisis en cuanto a tiempo, pero fíjense que está subiendo, ¿no? Tanto el número de casos como el número de muertes. De resto, todos los países europeos que estamos analizando desde que comenzó esta pandemia está con tendencia a la baja. Inclusive el Reino Unido, que fue el que se demoró más, también está bajando. Y miren los niveles de España, Francia e Italia. Entonces es una muy buena noticia. En términos totales, todavía el Reino Unido está en 17.484 casos, número de casos en la última semana, mientras que Irán está en 15.017. Ya España, Italia, Alemania está en 4.000, 2.000 Francia también, entonces son muy buenas cosas. Y si nosotros ponemos acá lo que es Estados Unidos, fíjense cómo está la curva, cada vez descendiendo, aquí se estabilizó un poco en comparación de la última semana, y esto pues para dar un total de 158.037 casos en la última semana. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Les quiero mostrar Latinoamérica. Fíjense, Latinoamérica, el país que está creciendo mucho es Perú, ¿sí? Le sigue Chile y después México, es en el azulito claro. Entonces tenemos el verdecito, es Perú, Chile, tenemos México, ¿sí? Nosotros estamos acá, Colombia, de resto Ecuador, después de toda esa cantidad de cosas difíciles de flujo de información, pues acá lo presentamos. Después sigue Argentina y República Dominicana y Panamá siguen muy estables. Eso estábamos hablando que Perú en la última semana 27.000, México 17.000, Chile 22.000, Ecuador 4.300, Colombia 5.200
y Argentina 3.170 y el resto República Dominicana 2.000 y Panamá 999. Y si nosotros incluimos a Brasil, pues mire, la magnitud de Brasil en número de casos está pues absolutamente desbordado, 112.667. Juzguen ustedes la magnitud de lo que está pasando en Brasil. Bueno, muy bien. Y en cuanto al número de fallecidos, el número de muertes, pues seguimos la misma tendencia. Ujú. Está un poquitico repuntando Irán, pero sin embargo el número de casos en países europeos como el Reino Unido, Italia, Francia, España, Alemania están tendentes a la baja. Entonces es una muy buena noticia también, porque pues eso significa que ellos ya, como ustedes ya han observado en las noticias o escuchado, ya están empezando a abrir o a pasar de diferentes fases en cuanto ya a la reapertura, ya poder salir, etcétera. Y eso también va a ser muy valioso para nosotros, para poder nosotros identificar qué es lo que tenemos o cuáles son las medidas que tenemos que hacer. Bueno, y si incluimos a Estados Unidos, fíjense que Estados Unidos también ya empezó a descender, sigue descendiendo. Eso es una muy buena noticia. Estados Unidos en la última semana hubo 8.439 muertes, que sin embargo pues está ya descendiendo. Es que el crecimiento de Estados Unidos fue muy grande. Bueno, en cuanto a Latinoamérica, México es sin incluir Brasil obviamente, pero México está subiendo de una manera importante, Perú también, Chile también, inclusive pasó a Colombia. Colombia sigue relativamente pues estable pero creciendo, ¿sí? Y los demás, Argentina, República Dominicana y Panamá. Si nosotros ponemos a Brasil y a Canadá, fíjense, este es Brasil y este es Canadá, que ya está descendiendo su curva. ¿Eso qué significa? Que Brasil tuvo 6.231 muertes en la última semana, México 2.222, Canadá 688, Perú 851, Colombia 143, Chile 236, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, aquí una de las primeras reflexiones. Si nosotros miramos España, 61 personas por 100.000 habitantes murió por causa del COVID. Reino Unido pasó a Italia, está en 55 personas por 100.000, Italia 54, Francia 43 y Estados Unidos ya está empezando yo creo que va a alcanzar al final de la pandemia a los países europeos. Alemania está con 10, Irán con 9, Rusia con 2,45, aunque dicen que los datos de Rusia han escondido mucho. Hoy salió una noticia que están diciendo que el sindicato de médicos le está diciendo al régimen de Putin que no esconda el número de casos. Colombia subimos a 1,54, de todas maneras estamos con muy buenas cifras, o sea, ¿qué quiere decir? Es 1,5 personas por cada 100.000 habitantes ha fallecido por COVID y Corea del Sur está en 0,51. Y si nosotros lo comparamos en la región, Ecuador estamos hablando de 18 personas, Canadá con 17, Brasil está repuntando bastante fuerte, 10,53, Perú 10,42, sigue Panamá por población 7,14, México 5,74, República Dominicana 4,44, Chile 3,56, pasó a Colombia y nosotros estamos en 1,54, Argentina está en 1. Bueno, muy bien. Ups. Entonces, Colombia, para el 27 de mayo, estamos hablando que tiene 21.000, perdón, 27 no, 24 de mayo. Entonces aquí un error de digitación. Tenemos 21.175 casos, número de muertos 727, con una tasa de letalidad de 3,6 y porcentaje de positividad del 10%. Perdónenme acá, que esto es 24 de mayo, no 27, sino 24 de mayo. Y estas son las curvas de Colombia. El número de casos está esto, o sea, para que ustedes observen, fíjense cómo seguimos aumentando, o sea, literalmente estamos en pleno pico. Y mire la curva de muertes, mira cómo estamos como subiendo, estamos estabilizando. Yo tuve una alegría y dije, ojalá que se nos baje, que lleguemos al pico, pero seguimos subiendo. Esto muy posiblemente va a seguir subiendo, esperemos a que ya se empiece a desacelerar un poco más, sobre todo por el tema de que lo que nos estábamos hablando en la actualidad es porque ya estamos empezando a pasar otro tipo de fases
y estamos empezando a salir. Y eso significa e implica que, pues obviamente nos vamos a exponer más y por eso necesitamos mucha responsabilidad. Entonces, el número de casos por día para que estemos observando desde el día cero, o sea, el 7 de marzo, cómo hemos estado creciendo. Bueno, y aquí ya empezamos a tener cifras importantes de ya de 1.000 casos por día diagnosticados, 998. De todas maneras, esto es una gran actividad grupal de todos los laboratorios a nivel de Colombia, tratando de hacer mayores diagnósticos para, obviamente, lo recordemos, ¿no? Entre más casos diagnosticados estemos, más probabilidades de hacer una contención y que la transmisibilidad del virus sea no de dos personas, o sea, de cada persona que esté infectada, que transmita la enfermedad a dos o tres personas, sino que ya simplemente sea a una. Eso es lo que estamos tratando de lograr. Bueno, aquí hay una buena noticia de todas maneras. Esos son la gran tortica, que ya estamos hablando del 66.4%, es el de casas, los que están en casa. Los recuperados están en 23.4%, que sin embargo ya estamos casi hablando del 90%. ¿Sí? Tenemos el porcentaje de fallecidos un 3.5%. Es una muy buena cifra. Y tenemos que los que están hospitalizados están en 5.7 y disminuimos el porcentaje pues en comparación de la totalidad de casos. Estamos hablando de 0.9%. Esta es la famosa tablita Harta, pero sin embargo quisiera precisar un tema y es que el mayor porcentaje está en casa, ¿sí? La recuperación que estamos teniendo, ¿sí? Es algo importante y que se siguen recuperando pacientes que están de 70 a 80 años. Mira, tenemos 171 pacientes, 78 pacientes que se han recuperado y de este franja también 181 pacientes pues han fallecido, pero sin embargo estamos haciendo las cosas, pues tratando de hacer lo mejor posible como país, como nación. Observemos también el gran porcentaje de UCI del hospital, de los hospitalizados en UCI están en el rango de 60 a 69 años, ¿sí? Siguiendo por 50 a 59 y 70 a 79. Entonces esto es algo importante y obviamente la mayor porcentaje de recuperados está en pacientes de 20 a 40 años. Entonces, seguimos estando buenas noticias. Entonces, yo que comparé entre cuánto crecimos entre la semana pasada, ¿sí? Y esta semana. Entonces, la semana pasada teníamos 9.784 casos en casa y esta semana 13.387. ¿Sí? De fallecidos teníamos 562 y esta semana 705. 800 hospitalizados, 845, ahora ya tenemos 1.154 y de 148 pasamos a 185 y recuperados de 3.400 a 4.700. En total general, pues subimos casi 6.000 casos. ¿Esto qué significa en porcentajes? Entonces, ¿cuánto crecimos, básicamente, si lo podemos llamar así? En casa crecimos un 36%, de los fallecidos un 25%, en hospital un 36%, en hospital UCI 25%, un 38% recuperado y en el total general un 35%. Entonces esto es algo interesante como para ya estar empezando a monitorear cómo vamos subiendo hasta que lleguemos al pico y eso va a estar descendiendo. Bueno, básicamente el porcentaje de ocupación, pues simplemente en las IPS públicas estamos en hospitalización 63.5, en unidad de cuidado intermedio 59, y en unidad de cuidado intensivo subimos 76.4 en las IPS públicas. En las IPS privadas la hospitalización ya va en 68.5, la unidad de cuidado intermedio 50 y la unidad de cuidados intensivos 56.70. ¿Eso qué significa? Que hay 245 camas en Bogotá ya ocupadas por el COVID, libre 648 y esto nos da un porcentaje de 34.23. En Bogotá, ¿cuáles son las principales localidades como para que nosotros empecemos a tener un poquitico más como en la cabeza, ¿no? Donde hay más casos de COVID está
la localidad de Kennedy con 1793, sigue Suba, sigue Bosa 683, 626, sigue Engativá 526, Ciudad Bolívar con 429, Usaquén 385, que anteriormente era la número uno, ahora ya estamos casi en el sexto lugar, se está en el sexto lugar, sigue Fontibón 378 y San Cristóbal 300 y después sigue descendiendo. Entonces, ya empezamos a entrar como en las reflexiones de todas estas cifras. Básicamente, ¿uno qué puede esperar en este momento? En este momento en el mundo ya tenemos pues casi 5 meses en los cuales hemos estado conviviendo con el virus a nivel mundial. Eh, lo que todos estamos esperando es ansiosamente es pues, el tema de que salga la vacuna. Todavía eso se demora, quizás a finales del 2020. Hay resultados prometedores, pero pues de ahí a que en verdad se puedan evidenciar que haya una protección es importante. Sobre todo también todavía necesitamos estudiar muy bien los pacientes que están recuperados, si ellos están teniendo una verdadera inmunidad. Que tengan una respuesta inmunológica no quiere decir que tengan una inmunidad si, pues, si se vuelve a presentar o se vuelven a exponer al virus. Entonces, hay un tema en epidemiología que es la inmunidad de rebaño, que es que se necesita aproximadamente el 70% de la población contagiada para proteger al otro 30%. Si nosotros en este momento tenemos 21.175 casos en Colombia, ¿sí? Con una población aproximada de 46 millones, para poder alcanzar esa inmunidad de rebaño todavía falta mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, pues básicamente una gran conclusión de la que podemos tener es que lo único que nos queda es el autocuidado y la responsabilidad. Entonces, eso es algo muy, muy importante y muy claro para poder precisar. Miren esto, yo traté de empezar a mirar cuáles pueden ser los patrones en tiempo en los países europeos. Entonces, logrando ahí como empezar a encontrar ciertos patrones, lo que fue Francia, España, Alemania e Italia se demoraron aproximadamente como unas 4 semanas en alcanzar su pico, ¿sí? Y están tomando aproximadamente casi el doble, 7, 8 semanas, en descender de una manera importante, ¿sí? Reino Unido se demoró un poco en llegar a su pico, más o menos fueron 6 semanas, y está más o menos, está llevando 6 semanas descendiendo y quizás todavía al parecer faltarían otras 3 semanas según la forma como está la velocidad que está bajando. Irán tomó 6 semanas en llegar al pico y luego descendió por 5 semanas, pero está volviendo a subir. Entonces, como lo que yo siempre he estado expresando, poder generalizar y poder llegar a unos temas bien claros y concretos en el tema de la predicción es bastante complejo porque semana a semana se está escribiendo historia por cada país y por cada ciudad en el mundo. ¿Mm? Entonces, pues básicamente aquí hay un gran reto, precisamente, y es porque cómo se va a reactivar la economía tratando de hacer la contención de que no se suban los casos, que no se suban pues de una manera importante, se vuelva a subir, o sea que haya lo que pues todo el mundo teme, que es el rebrote o el segundo pico o los tercer pico o el tercer pico. Pues básicamente, pues lo que usual o teóricamente lo que uno ve es que el primer pico es mucho más fuerte, el segundo no es tanto y el tercero cada vez va disminuyendo, pero vamos a esperar. Y definitivamente la clave es que nosotros nos cuidemos y definitivamente hagamos esto. ¿Mm? Definitivamente que tengamos mucho cuidado con el tema del hacer el distanciamiento social, seamos muy juiciosos en ese sentido. A veces uno se acostumbra como a ese tema de esas medidas y como que ya no le ve tanta importancia y es absolutamente necesario. El uso del tapabocas es para protegerme y para proteger también a las personas que están a mi lado. El lavado de manos frecuente, en donde yo esté, como estemos, ya si se está laborando, etcétera, tener mucha responsabilidad en ese sentido. Y definitivamente los cuidados al ingresar a la casa, porque muchas de las personas que son en edad productiva están yendo a trabajar y cuando llegan, entonces pues tienen o pacientes mayores de 70 años y que pueden estar fácilmente pues en factor de riesgo pues para posible contagio o menores de edad.
Entonces debemos tener mucho cuidado cuando ingresemos a casa, recordemos que lo hemos repetido, estar tratando de dejar los zapatos afuera, de lavar ropa cuando yo llegue, pues definitivamente a la lavadora, de lavar, de bañarme cuerpo completo, si no se puede, entonces el rostro y las manos, tratar de llevar el cabello cogido, no tratar de utilizar aretes, accesorios, etcétera. ¿Sí? Y definitivamente yo creo que para mí en este momento y lo que el mayor mensaje que les mando de todo corazón, tratando de ver estos análisis de que ya llevamos pues varios meses haciendo este tipo de ejercicio, es que definitivamente estas medidas son las más importantes para nosotros estar protegiéndonos ante el virus. El virus no es algo mortal como ya lo estamos viendo en el buen sentido de la palabra. Si nosotros vemos las cifras aquí en Colombia, las cifras a nivel del mundo, pues definitivamente la letalidad es relativamente baja en comparación con otras enfermedades crónicas, ¿sí? Pero sin embargo, la alta transmisibilidad es lo que lo hace que haya generado y que haya puesto en jaque la economía mundial. Entonces, yo la sugerencia que hago es ser muy conscientes de estas medidas que tenemos que hacer para, por favor, tener conciencia, tener responsabilidad conmigo mismo, con las personas que yo quiero, con las personas de mi entorno, en mi trabajo. Y básicamente el Instituto Nacional de Salud aquí de Colombia nos hace como una división y esa información me pareció muy importante eh, compartírselas a ustedes. Nos hablan de, hay algunos espacios en donde hay un riesgo muy alto, en donde son los hospitales, el transporte público, definitivamente las reuniones familiares o con amigos, ellos tratan como de estar, que tengamos mucho cuidado con esto. Ha habido algunos intentos de estar en bares, discotecas o algunos eventos religiosos en algunas partes del mundo, o eventos masivos o plazas de mercado, gimnasios. Sí, estos son de riesgo muy alto, de riesgo alto. Están los bancos, los ascensores, o sea, debemos subir las escaleras o bajarlas. Los cines, obviamente aquí todavía no se ha aprobado pues para que haya apertura en cines, supermercados, las universidades, los colegios, todavía estamos eso en stand-by. Alto medio, oficina con cubículos menos de 2 metros. O sea, la idea es que la distancia son 2 metros. Empresas de producción, peluquerías, centros comerciales, restaurantes, consultorios médicos. Por ejemplo, me parece muy interesante que, por ejemplo, en Medellín ya están diciendo que, por favor, si vas a ingresar al centro comercial, pues tienes que tener la, la, la aplicación de Corona App, que me parece muy interesante que todo el mundo la debe tener, o todos la debemos tener, yo la tengo inscrito. De riesgo medio, farmacias y vehículos, y de bajo, vías públicas, montar bicicleta y casa. Entonces, volvemos a lo mismo, entre mejor nos podemos cuidar, ya no es solamente el mensaje de quédate en casa, pues sí, claro, todavía las personas de riesgo, pues digámoslo así, de alto contagio, pues usualmente o mejor dicho, se tienen que quedar en casa, salvo pues excepciones. Ya tenemos que empezar a salir y tenemos que salir con responsabilidad, porque pues hay que trabajar también, hay que hacer el círculo de la economía. Y yo pensaría que la clave está, recordemos, ¿no? Distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos frecuente y cuidados al ingresar a casa. Entonces, yo los quiero dejar con estas reflexiones finales. Y es como que yo que les quiero dejar en el corazón y quiero que siempre, cada 8 días, siempre trato de dejar como una luz de esperanza. Y definitivamente, pues para mí esta palabra y esta definición o este concepto es muy importante. Esta frase de Marcel Proust de trata de mantener siempre un trozo de cielo azul encima de la cabeza. ¿Cuál es el sueño de los que están despiertos? La esperanza, eso dijo Carlomagno. Salen errados nuestros cálculos siempre que entra en ellos el temor. Entonces, este es también un mensaje de tener cuidado, no significa que no debemos tener temor, sino simplemente es que no debemos dejarnos llevar por todo el tema del miedo, sino que simplemente si nos cuidamos y somos responsables, pues no nos va a pasar nada. Y este que me encanta, en cada amanecer
hay un vivo poema de esperanza. Y al acostarnos, ojo, pensemos que amanecerá. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Pues vamos a seguir dándole los datos, publicando pues como en mis pensamientos, como de estas tendencias que tenemos que hacer. Y claro que trato de generar las reflexiones y las conclusiones adecuadas para que este se haga un proceso maravilloso. Entonces les mando un gran abrazo, que disfruten, disfruten en familia, logren meditar, reflexionar, rezar, etcétera, lo que su creencia espiritual tengan, y también cuidados al cuerpo físico, al cuerpo emocional, y bueno, a ser felices. Muchas gracias.